Creo que dejar el dólar planchado acá a las elecciones es harakiri, ¿no? Es un suicidio. Ya el dólar está suficientemente bajo. Casi cualquier persona, cualquier analista coincide en que hay una sobrevaluación del peso en términos reales. Estamos caros en dólares. Con lo cual aspirar a mantener el dólar quieto para seguir desinflando en este momento es una invitación a un cambio de portafolio fuerte, dolarizador, ¿no? Camino a las elecciones que digamos que no es la situación en la que quiere estar ningún gobierno, Claro. camino a una elección. Entonces me parece que puede ser que por ahí intenten unos meses aguantar para darle un impulso desinflacionario. Eh, no termino de entender bien esa prioridad del ¿No sería más gobierno. lógico soltarlo de acá a fin de año y lograr una estabilidad el año que viene, considerando que es un año electoral? Sí, creo que sería más lógico, creo que sería beneficioso por varios motivos, porque la forma de llegar a ese dólar más cómodo va en línea con lo que decía Juan recién, que en vez de estar tensionando el mercado de liquidez de la economía y que las tasas de interés empiecen a subir como están subiendo, vos podés darle liquidez a la economía, digamos, dejar las tasas más bajas y que el dólar suba. Obviamente eso va a tener algún impacto, puede tener algún impacto en la inflación. No creo que muy fuerte, pero algún impacto puede tener. Pero estamos hablando de, digamos, decimales, ¿no? O sea, no es que vas a pasar a una tasa de inflación de 8% mensual ni nada por el estilo, porque la verdad que la economía se acomodó en un régimen de inflación más bajo, y nadie está con demasiado espacio como para hacer un traspaso a precio muy fuerte. Entonces no habría, me parece a mí, un traspaso a precios muy fuerte. Y en paralelo, además de esto sería una motivación macroprudencial, Sí, acomodar el tipo de cambio para no encontrarte con un problema después, pero también tendría una razón de ser productiva. Ayudaría a muchas empresas que compiten en los mercados internacionales, las que compiten con importaciones, a tener un mayor margen, a competir en mayor pie de igualdad con importaciones que, digamos, por varios motivos, tenés la cancha inclinada a favor de las importaciones. Entonces esto le permitiría de alguna manera paliar un poco ese problema. Lo ayudaría al gobierno, me parece, no digo resolver, no digo neutralizar, pero sí atenuar el problema que estás teniendo en actividad y en empleo de los sectores que no son propiamente dicho sí que no es energía, minería. minería Sí. o agro. Y entonces me parece a mí, la lectura que yo hago un poco del humor social, mirando las encuestas, hablando con la gente, que uno habla, qué sé yo, digo, uno se va formando una opinión. Y me parece que hoy aparecen las encuestas, sin duda, digo, aparecen las encuestas. Hoy la prioridad de la sociedad en materia económica pareciera ser ingreso y empleo, no inflación. Sí, Y claro. visto, en caso de que el gobierno decida de acá en adelante seguir priorizando la estabilidad del dólar por sobre la actividad y el empleo, eso significa que vamos a ver, por ejemplo, más cierre de empresas de los sectores que son empleo demandantes y no son por ahí generadores de dólares. Yo creo que ese proceso, digamos, la economía es como un gran barco, un transatlántico que, digamos, cuando vos haces un movimiento, ese movimiento no se detiene automáticamente. Entonces, yo creo que hay un movimiento, un proceso de ajuste de los sectores productivos que no se va a detener, que no se está deteniendo. Me parece que vos hablás con empresarios de distintos rubros y ves que están en un proceso de reacomodamiento de lo que subsisten, Sí. y que es precisamente para mantenerse arriba del ring, que en esos estar en un proceso de ajuste que me parece va a involucrar más despidos de acá en adelante. Todavía no hemos visto un detenimiento de la destrucción de empleo en el sector privado formal.
Y me parece que ese proceso continúa. Entonces, no digo que esto que les mencionaba antes en la primera intervención modifique ese panorama, pero por eso decía de atenuarlo un poco. Claro. ¿No? Vos decís que hoy claramente la preocupación número uno, por lo que vemos en las encuestas, es el tema del ingreso, la plata que no alcanza, no se llega a fin de mes, y el segundo, empleo. Pero en poco tiempo, ¿en cuánto tiempo crees que empezaríamos a preocuparnos más por empleo que por ingreso? Solo Dios lo sabe. No sé, el año pasado, cuando íbamos camino a la elección, nosotros habíamos hecho un estudio que mostraba que el ingreso de las personas había caído significativamente y no se estaba recuperando. Lo llamábamos la raíz del desencanto, porque había habido una caída inicial, una recuperación del ingreso, y después ese ingreso se queda estancado o en caída, te diría. Del grueso, estoy hablando del grueso de la economía, estoy hablando de 14 millones y medio de personas de las cuales disponemos datos formales, a través del sistema de previsión social, tanto sector público, sector privado como jubilados. Y ese estancamiento uno lo veía convivir con un deterioro en los indicadores de opinión pública. Y la verdad, si a mí me preguntabas, de hecho me preguntaron muchos, en el propio septiembre-octubre del año pasado, yo imaginaba que la performance electoral del gobierno iba a ser peor de lo que fue. Ahí, bueno, es materia de investigación, pero ocurrieron dos hechos. Uno fue el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, que fue muy adverso para el gobierno y que eso generó mucha tensión en los mercados financieros. Y esa tensión, una interpretación posible que tiene mucho peso es, bueno, cuando la gente vio que la cosa se descontrolaba tanto, dijeron, no, vamos a parar este descontrol, no quiero tener un lunes negro, y hubo un apoyo al gobierno. El no volver para atrás. Claro. Entonces, bueno, yo creo que la gente el año pasado no estaba hiper feliz, pero siguió apoyando al gobierno porque o creyó que lo que venía era un desmadre, o porque creyó que, bueno, está bien, estoy incómodo, estoy mal, pero es parte del proceso, seguramente en unos meses, en un año voy a estar mejor. Claro, es el sacrificio que estamos dispuestos a hacer. Claro. Ese argumento, si ese argumento es lo que inclinó al voto de la gente, va perdiendo peso conforme pasan los días, porque, claro, digamos, si vos hace 8 meses pensabas que ibas a estar mejor y no estás mejor, o incluso estás peor, bueno, la paciencia en algún momento se agota. Entonces, pero es imposible saber si eso cómo va a ocurrir. Eso también, en última instancia, depende mucho de la oferta electoral. O sea, uno cuando va a un restaurante no come lo que quiere, sino lo que hay en el menú. Entonces, bueno, finalmente veremos cuál es la oferta electoral, pero ciertamente lo que uno está viendo hoy es que hay un deterioro, por lo menos lo que refleja en la opinión pública. No es podemos discutir si es 29, 32, 34, pero lo cierto es que resulta intuitivo, sí, claro, que ver que hay una desmejora en la imagen del gobierno y del presidente, porque efectivamente estás en una economía que no te permite, tener un índice de popularidad floreciente. Son 3 años ya el tercer año de gobierno, la economía, salvo algunos sectores particulares, no arranca. Es una economía que está claramente en depresión, diría yo. O sea, es una economía que quedó, en medio de estancamiento y no logra recuperar. Ves pérdida de empleo privado formal, se sustituye ese empleo privado formal por emprendedorismo. Sí, es una forma bastante elegante de decirlo. Más bien, sí, rebusque, subsistencia, ¿no? Son gente que se autoemplea, digamos, que no tiene relación de dependencia, que se la rebuscan en una aplicación de transporte, de reparto de comida. Está en los datos, nosotros hicimos también un informe recientemente, que más de 500.000 nuevos empleos se explican por
servicios no transables de baja calidad, informales y cuentapropistas, ¿no? Entonces son gente que están ni siquiera necesariamente en Rappi, porque ahí creo que es obligatorio tener monotributo, pero gente que vende cosas en el subte o en el tren o en el colectivo. O gente que hace comida en su casa y la vende a sus vecinos. Exacto, gente que cocina y vende a sus vecinos, transporte que hacen el primer tramo desde los conurbanos para acceder al colectivo o al tren, que tampoco eso es necesariamente Uber. Entonces, bueno, son gente que está encontrando una manera de subsistir. 500.000. Sí, más de 500.000 nuevos empleos. O servicio doméstico no formal. Sí. Y ustedes creo que lo mencionaron en algún informe, este crecimiento débil o del 2% que se espera para este año con pérdida de empleo formal privado, ¿tiene muchos antecedentes acá en Argentina? ¿Es algo...? Sí. A ver, en los años 90 hubo una versión de esto en varios países de América Latina. Argentina fue uno, México y Brasil fueron otros, donde vos tenés estabilización de la inflación, o sea, un programa para bajar la inflación que típicamente usaban el tipo de cambio bajo, quieto, pero les queda bajo porque queda ese precio quieto y el resto, un conjunto importante de precios de la economía sigue en alza, incluyendo, por ejemplo, los salarios, que por ahí van incluso más bajo que un conjunto importante de los precios, pero va más rápido que el dólar, que se quedó quieto. Entonces los salarios en dólares crecen mucho. Las empresas que compiten con importados, cuando hacen eso y abren la economía, se les achica mucho el margen de rentabilidad, incluso se transforma en margen negativo, entonces tienen que cerrar y ahí empiezan o cierran o reducen líneas más improductivas. Que es un poco lo que estamos viendo en estos días. Exacto. Entonces, la consecuencia típica es que se despide mano de obra, pero a diferencia de lo que pasó en los años 90 en Argentina, en México y en Brasil, en esos periodos, esos procesos fueron procesos de muy rápido crecimiento. O sea, entonces se fue generando desempleo, o sea, hubo despido de gente, pero la economía estaba creciendo. Ciertamente no tan fuerte como para absorber a esa gente desempleada, pero había un crecimiento muy fuerte de todo lo que era las actividades que llamaban los economistas no transables. Sí. Por ejemplo, la construcción de shoppings, construcción de departamentos, rutas, expansión de otros servicios. Sí, que hoy lo tenés paralizado a eso. Que eso no está... Claro, entonces esto es bien distinto, porque vos, si sacás a la minería, la energía del agro... Sí. Y mirás al resto de la economía, que es casi el 85% del resto de la economía, es una economía que cayó con el comienzo del gobierno, con el ajuste, la devaluación inicial, tuvo una recuperación, no la llamaría pedo de buzo esa recuperación que usó el presidente, además yo creo que el presidente se refería de ahí seguía, no es que hubo un rebote, ese rebote fue parcial porque no compensó la caída total y desde ahí se quedó quieta o incluso en caída, depende del sector o dentro de cada sector actividades. Entonces, y esa, digamos, comercio, industria manufacturera y construcción, que son las tres grandes sectores ahí que explican ese comportamiento, se quedaron planchados, incluso en algunos casos en caída. Desde el inicio de la gestión, el 85% del PBI está estancado. No, porque cae, está más abajo, cae. Más abajo. Claro, cae, o sea, es como de 100 cae, no sé, lo tengo en algún gráfico ahí, pero voy a dar un número holístico. Cae, vamos a decir, a 80, recupera a 90, 80 y algo, y se queda ahí planchado. Entonces estás cerca de 10% en caída de esos conjuntos de sectores. Sobre todo en energía, sobre todo manufacturas y construcción. Comercio está un poquito más arriba. Pero lo relevante, me parece, es que no, después del rebote, que tenés la recuperación parcial, no tenés reacción. Por eso digo depresión, porque está como deprimido, tirado en la cama, o sea, no se levanta. Sí.
En construcción ves algún pequeño indicio, comercio por ahí, pero es muy suave. O sea, tenés que hacer un esfuerzo para observarlo en el gráfico. Digamos, Sí, ¿no? probablemente muy de nicho, muy específico. Bueno, depende, pero algunos supermercados te empiezan a decir que que están viendo alguna recuperación. También ves mucha heterogeneidad según la geografía. O sea, Sí, claro. Vaca Muerta, el corredor andino, Sí. está un poquito mejor. Los conurbanos de Córdoba, de Rosario, Aires. de Buenos Aires, ni hablar, están mucho más deprimidos. No sé si lo escuchaste a Greenman, que hoy dijo, bueno, este es Greenman, el titular de la Cámara de Comercio, dijo, este es el costo a pagar. O sea, es verdad, están cerrando empresas, se pierde empleo, pero es el precio a pagar para la estabilidad. Eso lo dijo hace un tiempo, lo volvió a decir Lo ahora. volvió a decir hoy en el volvió a Council de las decir. Américas. La pregunta es un costo a pagar, pero ¿va a haber una luz al final del túnel, digamos? ¿Cuánto tiempo se puede aguantar algo así? Yo creo que, digamos, con esta combinación de ingresos, tipo de cambio y estructura tributaria e infraestructura, una porción muy relevante de la economía argentina no funciona. No la podés mover. O sea, ahí hay, digamos, diferentes miradas de cómo recuperarla. Yo creo que es imposible recuperarla sin que suba el tipo de cambio. Hay gente que, a mi juicio, un poco más, no quiero usar la palabra naif, pero un poco más optimista, cree que se podría compensar eso bajando impuestos. Yo creo que ya es muy difícil creer que se puede seguir haciendo ajuste fiscal. O si propones baja de impuestos para subsanar esos problemas, o sea, una devaluación fiscal es con más déficit y el problema del déficit todavía no está. O sea, el problema fiscal, porque el problema fiscal no es tanto si es superávit o déficit, el problema fiscal para mí es si tenés o no acceso a los mercados de capitales, porque Sí, claro. finalmente, o sea, eso te muestra que los inversores, la gente que relevante en la economía, percibe que estás en una trayectoria sostenible en lo fiscal. Entonces, podés tener déficit. O sea, la mayoría de los países del mundo tienen déficit y lo financian. O sea, entonces, Argentina, claramente, por su reputación, tenía que dar una muestra muy contundente. Dio esa muestra muy contundente cuando entraba acá, los escuchaba hablar del riesgo país, y aún así estamos con 500 puntos básicos de riesgo país. O sea que estamos ahí en el borde de la puerta de si entramos o no, y si entramos es no con muchísimo disponibilidad de financiamiento. Entonces, volviendo, porque me desvié, Vos decías, esa economía, el grueso de la economía, No funciona, no decías. puede funcionar con este tipo de cambio. Obviamente, si vos tuvieras las rutas y los puertos suecos, con este tipo de cambio podés funcionar, pero tenés estas rutas Y estos puertos. y estos puertos. Si vos tuvieras un estado hiperágil, como, no sé, también un estado asiático, informatizado, súper eficiente, bueno, probablemente con un tipo de cambio como este podría funcionar, pero tenés el estado que tenés. Además que está con muchas deficiencias porque hiciste un ajuste fiscal y tenés a la gente que está, o sea, hoy escuchaba por la radio que le autorizaron a la fuerza de seguridad a tener un segundo trabajo, vale decir, Sí, porque hacer no Uber, llegan, porque claro. no pueden llegar Claro. al finalmente. Entonces, digamos, el estado que tenés, bueno o malo, en estas condiciones salariales funciona mal. Yo estoy convencido, porque empatizo con la gente que está, mis colegas economistas que están en la función pública, que están ganando miserias. O sea, y se escuchan rumores de que las parejas de los funcionarios le dicen: mirá, te aguanto 6 meses más, pero así comiéndonos los ahorros no podemos vivir. Entonces, claramente no podés descansar en que apretás un botón y mágicamente la Argentina tiene mejor infraestructura, un estado más eficiente que te permiten compensar la falta de competitividad con esas mejoras. Eso lleva tiempo, eso es el desarrollo económico. Entonces, mientras el desarrollo económico hace su trabajo, vos tenés que tener un tipo de cambio más acorde a lo que... ¿Y qué nivel de tipo de cambio? Y no, esa pregunta no te la contesto. Porque hay que imaginar, hablamos de un tipo de cambio de 2.000, de 2.500, de 3.000, Bueno, no sé, que déjame- ayudaría a poner en marcha este 85% de la economía que está en depresión. Bueno,
¿Con qué anabólico lo sacamos? La verdad que no, siempre es el título más jugoso, la pregunta. No, pero para imaginarme un horizonte, no, claro, ¿no? no es, digamos, no es 3.000, no necesitas un tipo de cambio o sea, muchísimo más alto. Tampoco 3% de arriba, o sea, 1.550 no, estás un tipo de cambio que esté algún orden de magnitud más arriba. Digo, no lo digo yo, está en el cálculo que, bueno, como el vocero dijo 1.800, sí, por ejemplo. El The Economist, si miras el índice Big Mac, que es una forma de medir cuán desalineado está la moneda de un país, te da 1.850, 1.870. No sé si es ese número o no exactamente, pero claramente no es 1.500 ni 1.600. Claro. Es un número un poco arriba de eso. Tampoco es 2.000, me parece. Bien. Pero ahí eso permitiría dar un oxígeno a ciertos sectores que podrían empezar a arrancar. Yo creo que sí, porque además lo que ha quedado, o sea, ya la economía ha hecho el sector productivo ha hecho un ajuste muy importante para ganar eficiencia, ¿no? Entonces, es más, muchos ya quedaron en el camino, entonces lo que te queda, vos pensás, por ejemplo, volvamos a los años 90, no desapareció el sector industrial, se achicó, y lo que quedó se sostenía con un tipo de cambio que era bajo. Hubo diferentes momentos, ¿no? O sea, cuando empiezan la secuencia de devaluaciones en la segunda mitad de los 90, cada vez se les hace más complicado, y en parte por eso también empieza a crujir fuertemente la convertibilidad hasta su estallido final. Pero ciertamente creo que con un dólar más competitivo, la economía tiene oxígeno. Pero el gobierno... Y déjame, Juan, decir, o sea, para darle un cierre a esto. El gobierno tiene que poder pensar que no puede descansar en 3 sectores que encima son poco empleo intensivos. Y tampoco puede pensar, me parece, yo esto lo vengo diciendo hace mucho, que vas camino a una economía que le alcanza y le sobra con las exportaciones de minería y energía y agro, porque no, si bien te mejora significativamente la cuenta de los dólares, piensen ustedes que si se cumplen las proyecciones más optimistas y en 5 o 6 años estás exportando de minería y agro muy optimistamente 60.000 millones de dólares en total, estás pasando de exportar por habitante unos $500 de esos recursos de minería, o sea, lo estoy dividiendo el total de lo que se exporta por la población, de 500 a 1.200 dólares per cápita. Es bastante, pero Chile exporta 3.500, 4.000 de cobre. Claro. Entonces vos decís, bueno, la revolución argentina de minería y energía te deja a menos de un tercio de Chile. Ni que hablar de los 9.000 dólares per cápita de Australia en minería y energía, ni los 15.000 de Noruega. Entonces, no es que que Argentina va camino, eso es una fantasía. O sea, en Argentina hay una borrachera con los dólares de vaca muerta. O sea, obviamente, digo, vieron que es binario siempre la conversación argentina. Uno dice esto, parecía que estaba hablando mal de... No, me encanta el desarrollo que está pasando en Vaca Muerta y en la minería. Pero aquellos que creen que con eso nos salvamos, hagan las cuentas porque yo no veo cómo. Sí, pero el gobierno, el argumento que tiene, que es válido, dice, bueno, si devaluamos esto... se va a ir a inflación, no queremos que la inflación siga descendiendo, es como el principal objetivo, sigue siendo, aunque, bueno, arrancaron con un shock devaluatorio que provocó un fogonazo inflacionario. Entonces, ¿vos qué ves? ¿Que ellos están realmente pensando, evaluando si en los próximos meses tienen que hacer un ajuste cambiario? ¿O dicen, bueno, nos atamos al mástil y vamos así como estamos hasta el octubre de 2027? Yo creo que el plan de estabilización de Milei terminó en abril del año pasado con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El
programa de estabilización de Milei fue: corrijo inicialmente precios que tengo muy atrasados, entre ellos el dólar oficial. Hay un fogonazo inflacionario que es ridículo atribuírselo, señalarle el punto al gobierno, porque precisamente esos precios atrasados había que corregirlo. Así como digo, no la culpa del gobierno anterior por atrasar el tipo de cambio, también ahora atrasar el tipo de cambio es más inflación a futuro, ¿no? Pero bueno, entonces, volviendo, el programa acelera la inflación, fijan el tipo de cambio, o en realidad no lo fijan, lo mueven al 2% mensual, después al 1% mensual, y eso hace bajar la inflación desde ese 20 y pico % de inflación a comienzo de la gestión de Milei a 2% y algo, no importa. Desde ahí a hoy está en el mismo nivel. No cambió. De hecho, fíjense que la tasa de inflación interanual ha subido un poco, unos puntitos, pero digo, está estable. O sea, la inflación consiguieron bajarla a este nivel. Junio del 2025. Te diría, si vos te fijás en lo que es la subyacente, Sí. De lo que hablaba el presidente del Bausili. Banco Central hablaba de esa. Nosotros tenemos antes que el Banco Central sacara esa, sacamos una que se llama subyacente, precisamente porque la núcleo es un barrilete, se mueve todo el tiempo. O sea, la idea de que haya una inflación núcleo es que sea una inflación más estable. Claro. ¿Cuál es la inflación estable? Después hay algunas que mueven transitoriamente para arriba o para abajo la inflación, pero hay una que es como el centro de gravedad. La núcleo, que forma como tiene alimentos y sobre todo carne, Tiene hace que sea estacionalidad. muy volátil, incluso también, por ejemplo, educación, que también hace que sea muy volátil. Cuando sacás los elementos más volátiles, y a eso nosotros llamamos subyacente, vos ves que la inflación baja un poquitito, sube un poquitito, pero está en torno al 2% mensual. Entonces, ¿cómo bajás? O sea, ustedes están viendo, alguien está viendo una estrategia desinflacionaria del gobierno. No. No hay una estrategia desinflacionaria. No, o sea, pero lo curioso es que el gobierno se abraza fervientemente a lo conseguido hasta ahora como una bandera de la cual que le sirve para decir nosotros somos los que bajamos la inflación. Bueno, Y ahora le suman, bueno, queremos mantener el dólar planchado por obvias razones, y con eso parecería que quieren llegar a la elección del año que viene. Pero uno podría decir que tuvieron una victoria en materia desinflacionaria, pues efectivamente no estaba en hiperinflación la economía argentina, estaba en una inflación alta, de 2 dígitos mensuales, Sí, claro. aceleró sobre el final con el shock de la devaluación y final del gobierno que se descocó, pero antes de eso incluso la inflación ya estaba Sí. en 6% mensual, o sea, era una inflación alta. Sí, sí. Entonces logran bajar a un nivel en que los argentinos podemos convivir con esta inflación. Entonces ahí hay un logro. Lo que pasa es que esa estrategia desaparece cuando el gobierno accede, a mi juicio, bien llevado por el Fondo Monetario Internacional, a decirle flexibilicen el mercado cambiario, porque ya al tipo de cambio real que estaba cuando hacen el acuerdo con el fondo, era un tipo de cambio insostenible, que es parecido al que estamos convergiendo ahora. Claro. Entonces, cuando vos ahí soltás el tipo de cambio los primeros meses se queda más o menos quieto, pero corrige un poquito, pero después viene la elección y vuelve a corregir, bueno, ya no estás en una economía. O sea, digo, ¿cuál es el precio o el ancla que tiene la economía para de 2% mensual bajar más? No hay. O sea, las tarifas van para arriba, el tipo de cambio no es. O sea, en principio, en la naturaleza, este programa no es un ancla, porque está flotando. O sea, flota entre bandas. Claro, no lo hace. Y ya nadie se acuerda ni de cuánto es la banda. Vos no podés hacer. Pero sigue clavado en 1500. Claro, flota, pero el problema. con una boya que lo tiene agarrado. Claro, pero el problema es que vos no podés hacer política desinflacionaria queriendo engañar a la persona a los que le tenés que convencer. Todo el mundo ve que ese dólar no va. Todo el mundo ve eso. Entonces, vos estás. Digo, la magia de la desinflación es que vos construyas un programa de política económica que le convenzas, incluso le lleva tiempo, pero que convenzas a la población de que la trayectoria nominal de la economía va camino a descender.
Claro. ¿Y cómo haces? Y, bueno, por ejemplo, te muestro que ajusto el déficit fiscal y dejo de emitir. Entonces ya me mostrás que una fuente de generación de inflación, que es una liquidez no gobernada por la política monetaria, desaparece. Entonces, bueno, ahí tenés, al mismo tiempo haces algún cambio en la conducción de la política monetaria. Después me decís qué vas a hacer con el tipo de cambio. Después me decís cómo vas a coordinar con los en las paritarias, cómo coordinás con los trabajadores que las compensaciones o las recuperaciones salariales vayan en línea con tu programa. Y finalmente, algo con los precios regulados. Pero si vos acá tenés precios regulados que van para arriba, tipo de cambio que en principio flota, o te voy por la banquina para mantenértelo quieto. Y bueno, pensar que la gente, que digamos que cualquiera de nosotros fija un precio porque el Tesoro tiene equilibrio presupuestario, no, eso es fantasía, no, la gente no, yo no conozco a ningún verdulero que diga no voy a subir los precios porque el gobierno tiene equilibrio fiscal. No existe eso. Sí. Ni verdulero, lo hago para que sea gracioso el anécdota, pero Sí, no hay pero ningún formador de precios ni ninguna paritaria. Nadie se sienta y dice, no, pero escúchame. No, y la depresión en la que estamos tiene mucho que ver con que los precios no Exacto, aumenten. Exacto. Entonces, hoy en realidad, lo que está sirviéndote como ancla, pero eso no es una estrategia. Es la falta de actividad económica. Es la falta de actividad Consumo. económica, el tipo de cambio estable, pero estable colgado del travesaño, y una apertura económica muy mal manejada, porque vos estás teniendo, no estás teniendo política de antidumping. No tenés precio de referencia y te entran 10 toneladas de remeras a $1 la remera. Digo, subfacturación de importaciones, contrabando, couriers que aparece, hay 1.500 bebés que importaron desde su, usaron los quits de bebé, de gente muerta para importar. Entonces, es obvio que es un colador el comercio argentino. Entonces, Sí. si vos usás la política comercial para importar a cualquier precio, con un tipo de cambio bajo, con contrabando y con una actividad económica que está deprimida, bueno, claro, eso te permite unos meses tener la inflación bajando o contenida, pero no es una estrategia sostenible en el tiempo, porque destruís toda la economía y finalmente el tipo de cambio en algún momento se te acomoda. Entonces, digo, es pan para hoy y hambre para mañana. Sí, ya